Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Necesita sanidad su lengua. 3 pasos para la sanidad. Entonces estamos viendo que Dios, además de darnos un corazón nuevo, un árbol nuevo, porque el corazón Jesús lo equipara a un árbol, y la lengua la equipara a los frutos que da ese árbol. Jesús entonces, en forma repetida en varias ocasiones, dice que si el árbol es bueno, el fruto es bueno; si el árbol es malo, el fruto es malo. Empezamos a estudiar este tema porque vimos que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos acerca del temor de Dios, acerca de ese terror, pero no es terror a Dios, sino el terror de perder la comunión con Dios. El temor de Dios tiene que ver es con eso. Tememos, nos aterrorizamos de pensar que perdamos esa comunión maravillosa con Él. Y el Espíritu Santo nos está enseñando que lo primero que debemos mirar en forma práctica para que el temor de Dios pueda estar en nosotros es el que nuestra lengua tenga freno, de tal manera que nuestra lengua con freno no hable el mal ni engaño, o sea, no diga mentiras. Es lo primero que debemos chequear. Es el primer curso en el temor de Dios. ¿Cómo estamos utilizando la lengua? ¿Qué son las palabras que salen por nuestra boca? Palabras hacia Dios, palabras hacia los demás, etc. Además de que Dios ha puesto un corazón nuevo en nosotros y ha puesto su espíritu como una fuente limpia, pues venimos con hábitos muy fuertes que están ¿en dónde? En el alma. Jesús nos regaló la redención de los pecados, o sea, nos libró de todos los pecados, de todo lo que produce esa naturaleza de pecado. Y hemos reiterado que pecados no es lo mismo conceptualmente que pecado. Pecado es esa naturaleza, ese árbol viejo, adámico, y ese árbol que se llama pecado produce frutos que se llaman pecados, en plural. Entonces, Jesús nos redime, nos salva, tanto de los pecados, o sea, los frutos, como de esa fábrica de frutos, del árbol adámico. El Señor entonces nos regala el ser libres de los problemas tanto de la fábrica, el pecado, como de los pecados. Los pecados Él los resuelve en nuestra vida mediante la sangre de Jesús. Entonces usted lee en Romanos, y los primeros capítulos de Romanos habla de la sangre y del pecado y los pecados, pero los demás capítulos hasta el capítulo 8 hablan es del pecado y la cruz. Entonces la cruz resuelve el problema del pecado, el árbol, y la sangre resuelve el problema de los frutos malos de ese árbol. Eso es un regalo de parte de Dios. Pero hay algo en que el hombre debe tomar iniciativa, y es la salvación del alma, porque el alma no fue tocada en la cruz. Jesús nos mostró el camino para ser libres de esa alma, y allá en esa alma hay hábitos terribles de todo ese tiempo que vivimos bajo esa naturaleza de pecado. Entonces, para ser libres de esos hábitos y de esos problemas que dejó por tanto tiempo el que viviéramos bajo esa naturaleza de pecado, necesitamos seguir siquiera 3 pasos. Primer paso, llame a su problema por el nombre correcto: pecado. Pero lo primero es llamar el problema que tengo con la lengua, que habla mal de otros, que a lo mejor habla mal de Dios, vivo en queja y en amargura. Debo llamar a esos comportamientos de mi lengua, los debo llamar por el nombre correcto: pecado. A veces nosotros excusamos. Entonces sigamos leyendo. Mientras intentemos excusar, ocultar o tergiversar nuestro problema, Dios no hace nada por nosotros, nada sucede. Nosotros podemos decir: no, pues yo hablo mal de esa persona, es que usted no sabe todo el daño que me hizo. Estás excusando el que hables mal de otra persona. No, es que usted no tiene ni idea de lo que esa persona ha hecho. Estás excusando el por qué hablas mal de otra persona. Ustedes no saben cuánto dolor
Estás excusándote de por qué hablas mal de esa persona. Mientras estemos en esa posición, Dios no hace nada por nosotros, nada sucede en nuestras vidas. Eso es bien importante. Dios está esperando que seamos sinceros con nosotros mismos y con Él. Dios quiere que llamemos las cosas que están dentro de nosotros por el nombre que Él la llama, pecado. Debemos llegar al momento de sinceridad. Solo cuando llegamos a ese momento, Dios interviene y nos ayuda. Todos deseamos que Dios intervenga cada día, continuamente en nuestras vidas, y Dios quiere hacerlo. Pero ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Recuerden que el pecado nos separa de Dios. Las personas religiosas excusan de diferentes maneras el mal uso de la lengua. Podemos pensar que lo que digamos no importa mucho, pero Dios dice que lo que digamos marca la diferencia. A veces uno se pregunta, ¿por qué a tal persona como que las cosas con Dios le funcionan? Es bendecido, oye la voz de Dios, tiene comunión con Dios, y yo, pues no sé, leo lo mismo, oigo lo mismo, voy a la misma congregación, oro, pero en mí no sucede lo mismo que en la otra. La diferencia puede estar en la lengua. De hecho, nosotros mismos marcamos nuestro destino según lo que decimos. Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo podría decir, sí, yo soy un hombre malo, yo he funcionado mal en la vida, todo me ha salido mal, no sé, nada me funciona. Recuerden que cuando hablamos nosotros estamos poniéndonos de acuerdo con un ente espiritual. Cuando tú hablas maldición, cuando hablas mal de ti o hablas mal de otros, hay un ente espiritual que está esperando oír eso de tu boca para decir, estoy de acuerdo con él o con ella. Siempre que hablamos mal de nosotros mismos o de otros o de Dios, las tinieblas dirán, estoy de acuerdo con esa persona. Hay un principio espiritual que dice que allí donde dos estén de acuerdo en algo sobre esta tierra, eso se hará. O sea, con tu boca estás marcando ponerte de acuerdo con las tinieblas cuando maldices. O con tu boca estás manifestando que estás de acuerdo con Dios cuando bendices. Yo puedo decir, soy un pecador redimido, soy un pecador salvado por la sangre y el sacrificio de Jesús. Puedo decir, fui justificado, Dios declaró que sobre mí no hay cargos, todo lo que yo le debía a Dios, debía pagarlo con muerte, y Jesús murió por mí, ya se dio esa muerte en Él, fue agradable a Dios, no hay ningún cargo sobre mí, no acepto cargos sobre mí, no acepto condenación de otros, no acepto juicio de otros sobre mi vida. Jesús fue el que murió, Jesús fue el que justificó, Jesús es el que dio su vida por mí, y Él dice que soy justificado, que no hay cargo sobre mí. Cuando estoy diciendo todo esto, estoy declarando que estoy de acuerdo con Dios. Y entonces Dios dirá, así sea, me puse de acuerdo con Dios. Y en lo que alguien aquí en la tierra se ponga de acuerdo con Dios, esos dos, Dios y tú, se han puesto de acuerdo, eso sucederá en tu vida. Es muy importante lo que decimos, de nosotros y de otros. Yo puedo quejarme de mis hijos, o puedo quejarme de ustedes como personas de la congregación. Es que la gente no entiende, es que la gente no busca al Señor, es que la gente tiene pereza espiritual. Y el diablo dirá, estoy de acuerdo con el pastor, que así sea. O me puedo levantar y decir, gracias Señor, porque por tu poder somos levantados, por tu poder seremos sacudidos, por tu poder despertaremos, por tu poder tenemos hambre y sed de la palabra, por tu poder tenemos luz, por tu poder, Señor, recibimos espíritu de revelación, de sabiduría, por tu poder. Y Dios dirá, así sea. Por eso es que Dios establece que en poder de la lengua están la vida y la muerte. El camino cristiano consiste en que Dios dijo, aquí pongo delante de ti la bendición y la vida, y también pongo la maldición y la muerte. Dios estableció las dos cosas y nos dijo, escoge pues. ¿Quién escoge? Tú, yo. ¿Y cómo hacemos saber por cuál de los dos escogimos? Por lo que dices. Entonces, ¿qué dices? Porque eso es lo que estás escogiendo. Y eso es lo que sucederá sobre tu vida. Entonces, no excusemos si estamos hablando mal. Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37 establece ese principio que trajo Jesús. No juegue con este asunto porque es serio.
No juegues con el asunto de la lengua. No juegues, es serio. Lleguemos al momento de la verdad y digamos, el problema con mi lengua se llama pecado. Tú puedes decir como mujer, este hombre no cambia, es el mismo, genio y figura hasta la sepultura. Y el diablo dirá, así sea. O tú puedes decir, Dios tiene el poder para transformarlo, nada puede resistir tu brazo de poder, Señor. En este hombre nada resistirá el poder tuyo, cambiándolo, transformándolo en un hombre de Dios. Gracias, Señor. Y Dios dirá, así sea. Si estoy hablando mal, es tiempo de empezar a revisar y declarar ante Dios, mi problema es pecado. Esas confesiones son pecado, esa manera de hablar es pecado en mi vida. Primer paso para ser sanos. Entonces creo que hay muchas cosas que hemos dicho que hay que empezar a llamarlas por el nombre correcto. Pídale a Dios, Señor, hazme memoria, trae a mi corazón cosas que he dicho. Hay cosas que has dicho a tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre el trabajo, cosas que has dicho sobre el cristianismo, sobre la iglesia, sobre los líderes. De cuando en cuando me encuentro hombres que están amargados totalmente con el liderazgo y dicen cosas terribles de todos los pastores, generalizan. ¡Wow! ¡Qué duro! Y qué terrible estar con nuestra lengua trayendo eso. Paso 2. Confiese su pecado. Ya no solo lo llamo como es pecado, sino que voy a confesarlo para recibir perdón y limpieza. Perdón de todo aquello que he dicho equivocado, reiterativamente durante los años. El pasaje de Primera de Juan ilustra lo anterior con claridad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Paremos ahí, volvamos a leerlo. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, ¿qué es la luz? La luz no es solo hablar del bien de Dios, la presencia de Dios. La luz ante todo significa mostrar. Vivir en la luz significa mostrar lo que realmente somos, tal cual somos, todo lo que somos. ¿Qué es lo contrario de mostrar? Ocultar. Entonces, cuando tú ocultas pecado, tú no estás en la luz, tú estás viviendo en la oscuridad. Esto es muy importante. Ahora, miren algo que está diciendo aquí este principio tan impresionante. Si vivimos en la luz como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Solo tienes comunión con otras personas cuando vives en la luz. Solo puedes tener comunión con otro cuando vives en la luz, sin ocultar nada ante ese otro. A ver, esto se pone muy serio. Un ejemplo a la mano, la vida de pareja. Sin Dios nos enamoramos. ¿Cuántos acá estuvieron enamorados? ¿Todos? Veo algunos que aún no se han enamorado. Todos estuvimos en esa situación. Sin Dios, ¿qué es el enamoramiento? Aquí lo hemos hablado por tiempo. La obsesión del instinto. Apúntenlo, por favor. Estas son cosas claves en la vida de cada uno de nosotros. Estar enamorado es estar obsesionado. El instinto, el animal, está obsesionado por ese otro ser. Entonces no piensen que el enamoramiento es algo que está bien visto. Es un concepto rosa de algo totalmente equivocado, de algo totalmente carnal. El enamoramiento es la obsesión del instinto. Ahora, ¿qué hacemos durante ese tiempo de obsesión? Que sabemos que máximo dura 2 años, dicho por psicólogos, psiquiatras y médicos. La obsesión del instinto dura máximo 2 años y se acaba. Pero hay gente que no sabe qué es el enamoramiento y les parece tan sabroso vivir obstinados con el instinto que entonces terminan una relación y arrancan otra. Y solo dura mientras hay enamoramiento. Y luego dirán, se me acabó el amor en la segunda relación. Voy para la tercera, voy para la cuarta, voy para la séptima, voy para la 10ª. Me fascina vivir enamorado. Me fascina vivir con el instinto obsesionado. Entonces pregunta, ¿eso es de Dios? ¿Eso honra a Dios? ¿Eso le da gloria a Dios? ¿Eso muestra la naturaleza de Dios? No.
¿Qué más hacemos durante ese tiempo de obsesión del instinto? Mostramos lo mejor que tenemos. Voy a decirlo, todo enamorado es un engañador. Somos engañadores, porque solo estamos mostrando lo mejor de nosotros. Es más, estando en ese tiempo de enamoramiento, pregunto, ¿fuimos realmente transparentes? ¿Le contamos al otro todo lo que hemos hecho equivocado? ¿Le conté de todas las relaciones que he tenido antes de la relación con él o con ella? Si hay cosas ocultas, ¿el enamoramiento se da en la luz o en la oscuridad? La oscuridad. Y debido a que hay cosas ocultas, debido a que estamos en la oscuridad, no hay verdadera comunión del uno con el otro. Entonces arrancamos el matrimonio, estamos en la oscuridad, estamos ocultando cosas. Y a medida que van pasando los días y los años, se van conociendo algunas cosas, ¿no? Se nos abre la cajita de Pandora y salta el payaso de cuando en cuando y conocemos alguna que, oiga, ¿y usted nunca me ha contado eso? ¿Cómo así? Entonces, ¿yo con quién estoy casado? ¿Yo con quién estoy casada? ¿Usted por qué nunca habló nada de esto? Y entonces vienen las excusas. ¿Cuáles? No, es que eso no era importante. Considero que eso no era necesario. Considero que eso era muy mío. Estamos excusando el vivir en tinieblas. Y nos quejamos, no hay comunión, yo no siento que haya comunión, yo no siento que hay comunión verdadera en esta relación. ¿Por qué no hay comunión? Porque no vivimos en la luz. Mientras no decidamos vivir en la luz, en la relación de pareja, no habrá verdadera comunión. Ahora, esto es grave, esto es duro. Hay personas que dirán, no, ¿cómo así? Oigo mujeres decir, no, uno no le puede decir al marido todo, ¿cómo así? Habrá hombres que le dirán, no, a la mujer no le puede decir todo. Mira a ver qué haces si has leído tu Biblia en 1 de Juan. Mira a ver qué vas a hacer con ese versículo. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y si estoy en la luz, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Voy a decir esto. La sangre de Jesús no limpia a quien está viviendo en la oscuridad. La sangre no limpia a quien vive en la oscuridad. ¿Cómo suena eso? Creo que estamos urgidos de andar en la luz. Y créanme que uno siente físico miedo el día que decide ponerse en la luz. ¿Qué pasará? ¿Se acabará la relación? ¿Volverá a ser lo mismo? ¿Me juego la ruleta rusa? No sé. Pero el Espíritu Santo te va a llevar contra las cuerdas. Si quieres tener comunión, tienes que vivir en la luz. Si quieres que la sangre de Jesús te limpie, debes vivir en la luz. No solo con Dios, porque es que con Dios es fácil. Es fácil ir a decirle a Dios, Dios, yo adulteré con esta mujer y dele el nombre personal, con esta. Señor, tú lo sabes. Perdóname, Señor, perdóname. Límpiame. El Señor dirá, es cierto, yo sé eso. Y conmigo estás usando de sinceridad y conmigo eres humilde porque estás reconociendo lo que hiciste. Ahora, ser humilde con Dios es el comienzo de la humildad. No pienses que ir y postrarte ante Dios y ser sincero con Dios es humildad completa. No, es solo el comienzo de vivir en humildad. Porque la verdadera prueba de la humildad es cuando tú eres sincero, no con Dios, sino con alguien que es otra criatura. Y terrible si es tu cónyuge. Ese versículo es terrible. Amado, no sé si lo habías visto antes así. O lo veías simplemente como, no, yo le digo, Señor, pequé, perdóname, límpiame con tu sangre, y Él es fiel y justo, me perdona y me limpia de toda mi maldad. Ya, listo, estoy bien, ya, chao. ¿Sabe por qué lo veíamos tan liviano? Porque lo leíamos solamente en lo que nos convenía, que Él me limpia y me perdona si voy y confieso mi pecado. Pero leamos el requisito. Si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es como si Dios me forzara a que yo debo ser sincero con esa otra persona. A lo mejor si yo soy soltero, Dios pedirá o te pondrá en el corazón alguna persona cristiana de mayor edad en el mundo cristiano, en su crecimiento espiritual, ante la cual tú vas a decir, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Quiero que sepas que en mi vida ha habido estas cosas, esto. Y te lo estoy compartiendo, te lo estoy comentando, simplemente porque quiero andar en la luz. Quiero andar en la luz. Y quiero tener una comunión verdadera contigo. Si afirmamos que no tenemos pecado, no, yo no tengo nada que hablar con los demás.
Y Dios te diría, tú sí, has vivido en pecado. Y tú tienes mucho que hablar con alguien más. Y mientras tú no decidas ponerte a la luz, no ante la luz mía, sino ante la luz con respecto a los demás, hasta que no decidas eso, yo no puedo limpiarte. Porque mi sangre no actúa a los que viven en la oscuridad, a los que viven ocultando algo de sus propias vidas. Muchas veces cuando las personas vienen a la consejería, esa es la oportunidad que Dios les da. Abren su corazón y se ponen en la luz. Alguna vez vino una mujer a un pastor amigo y le dijo, pastor, estoy desesperada. Estoy desesperada porque mi hija de 15 años ya no llega a la casa. Pasa un puente completamente fuera de casa. Y si le pregunto dónde estaba, lo que me contesta es cualquier barbaridad. Ahora, pastor, le quiero contar. Sé que lo que estoy viviendo es algo debido a mi vida pasada. Porque en mi vida pasada yo hice esto y esto y esto, y empezó a contar todas las situaciones que vivió, de prostitución, de orgías, de otra serie de cosas. Cuando esta mujer estaba hablando eso, abriendo eso, ella estaba poniéndose a la luz. Y si se pone a la luz con otro ser humano, entonces pudo tener comunión con ese pastor, y entonces la sangre de Jesús ahora sí la limpiaba. ¿Por qué? Porque se puso en la luz, al menos con alguien. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces yo hago una pregunta. ¿Qué significa no tener la verdad? ¿Cuál es la verdad que hay que tener o no tener? ¿Cuál es la verdad? Ah, no, Jesucristo dice que Él es la verdad. No, en el versículo que estamos leyendo, ¿cuál es la verdad? La verdad es que yo tengo pecado, esa es la verdad. La verdad es que todos y cada uno de nosotros nacimos en pecado. Esa es la verdad. Cada uno tiene cosas vergonzosas que actuó bajo el pecado. Y cuando yo tengo esa verdad, yo soy pecador, entonces puedo tener comunión con los demás. Me queda fácil. ¿Por qué? Porque yo no estoy en una actitud de orgullo, soy mejor que tú. Es que no me puedo acercar a ti, Sonia, porque tú has hecho cosas en tu vida terribles que yo en mi vida se me hubieran imaginado y que las hubiera hecho. De modo que me es muy difícil comunicarme contigo. Pero si vengo y le digo, Sonia, yo soy un pecador, yo en mi vida hice cosas tan terribles como esto, pero Dios me perdonó, la sangre de Jesús hizo por mí. Cuando yo me presento de esa manera ante Sonia, y Sonia también puede abrir su vida, entonces estamos en la luz y podemos tener comunión. A uno le queda fácil comunicarse con alguien que no está en orgullo y que dice, yo soy pecador, yo he cometido pecado, yo he vivido de tal manera, yo tuve ciertas circunstancias en mi vida como esta. Uno siente que en esa persona no hay ningún orgullo, no está más alta que yo, no puede juzgarme, no quiere juzgarme, no me ve menos que él o que ella, no. Estamos en una unión común, ella y yo somos pecadores. Ahora sí puedo tener un lugar común de unión. Soy tan pecador como tú, tengo tanta iniquidad como la que hay en ti. Tenemos una unión común, un sitio, una convergencia común. ¿Cuál? Tú y yo somos pecadores. En ti y en mí hubo pecado. Tú y yo fuimos perdonados. Tú y yo disfrutamos de la sangre de Cristo. Tú y yo tenemos un lugar común. ¿Cuál es el lugar común? Fuimos pecadores. Fíjense que el lugar común de unión, la verdad no es que vamos a la misma iglesia. La verdad no es simplemente que yo he sido muy bueno y tú tal vez eres menos buena que yo o menos bueno que yo. Aquí la verdad es, no soy mejor que tú no eres mejor que yo. Entonces podemos hablar, podemos contarnos las cosas y darle gloria a Dios de todo lo que ha hecho en nuestra vida. Fíjense que hablar de ser sanos de la lengua y que la sangre de Jesús me limpie del pecado que haya cometido con mi lengua, me ponen aprietos. Es más, de aquí en adelante, cuando tú vayas a decir, Padre, te confieso que pequé, que hice tal cosa, que abrí mi boca, o que pensé, o que dije, o que hice, perdóname y que tu sangre me limpie, el Espíritu Santo te dirá, si vives en la luz y tienes comunión con otro, si vives en la luz, tendrás comunión con otro, no solo conmigo. Y si tienes comunión con alguien más y te bajas y te pones en esa humildad, la sangre de mi Hijo te limpiará. Porque mientras estés en la oscuridad, la sangre de mi Hijo no limpia en la oscuridad. No hay algo que dé tanto crecimiento en misericordia, en perdón, en compasión, como cuando uno decide vivir en la luz con su pareja. No hay ejercicio más aterrorizante. Pero te quiero decir algo, no hay algo que dé tanto fruto del Espíritu como eso. Estoy hablando de mi experiencia.
Veamos la importancia de ser sinceros. Si vamos a la luz y reconocemos la verdadera naturaleza y gravedad de nuestro pecado y lo confesamos, entonces Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios es fiel porque Él ha prometido y cumplirá su promesa. ¿Qué es eso de que Dios es fiel y justo? Es fiel porque Él lo dijo y cumple su promesa. Él dice que si vivimos en la luz y tenemos comunión con otros en cuanto a esa naturaleza de pecado, y no estamos en esa altivez creyendo que soy mejor, que yo hice las cosas mejor, que mis métodos son mejores, que yo tuve más éxito que tú, sino digo, óyeme, yo soy pecador como tú. Si yo tengo ese coraje y vivo en esa luz, entonces Dios es fiel, o sea, cumple lo que promete de una parte. Pero además dice que Él es justo. ¿Qué quiere decir eso? Dios es justo porque Jesús ya ha pagado el castigo por nuestros pecados. Por tanto, Él puede perdonarnos sin comprometer su justicia. El diablo podría decirle, oiga, Señor, no es justo que usted perdone, justifique a este tipo y le quite todos los cargos de encima. Y Jesús dirá, es justo. Y el diablo diría, ¿por qué es justo? Porque lo que este hombre hizo merecía la muerte y yo morí por él. La muerte fue, la justicia, la ley ejecutó lo que ella pedía. De modo que yo puedo perdonarlo. Y el diablo no tendrá nada que protestar. Nos da esa seguridad, la fidelidad y la justicia de Dios. Pero ¿cuál es el requisito? Si vivimos en la luz y tenemos comunión unos con otros. Si vivimos en la luz y tenemos comunión unos con otros, entonces la sangre nos limpia. O sea, eso de vivir uno como llanero solitario, tengo a Dios, tengo el Espíritu Santo, tengo la Biblia, me meto en mi rinconcito y aquí estoy, no me toquen. O estoy dispuesto a decirle, Señor, ¿con quién quieres que tenga comunión? Ahora, muy bueno que el Señor diga, pues habla con el pastor, o habla con fulano en quien tú reconoces autoridad espiritual, pero de pronto el Espíritu Santo te va a decir, habla con tu mujer. ¿Y qué le voy a decir? ¿Quieres vivir en luz? No ocultes nada. ¿Serías capaz de contarle tu vida? No solo la que has llevado con ella, desde que vive con ella, sino aún la que viviste antes de ella. ¿O quieres ocultar? O, Señor, quiero vivir en la luz solo desde 1979 que te conocí, pero de ahí para atrás, por favor. Eso es mi jardín privado, que nadie lo conozca. Pues estás en tinieblas. Por eso es que quizás decimos, ¿por qué mi cristianismo no cambia? ¿Por qué sigo lo mismo? ¿Por qué se dan las mismas cosas? ¿Por qué volvemos a darle la vuelta al mismo monte? Muy bien. Pero la sangre de Jesús no perdona ni limpia en la oscuridad. Eso quedó subrayado en mi corazón. Quedó subrayado en mi corazón. No limpia ni perdona en la oscuridad. Si estamos caminando en la luz, la sangre de Jesús nos limpia continuamente y nos mantiene puros de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, y hemos leído que este es nuestro verdadero problema, no llamar al pecado pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No estamos en la luz y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la verdad? Hemos vivido en pecado, nacimos en pecado, nacimos en iniquidad. Y Salmo 51, de eso hablamos en algún tiempo atrás y tiene toda la aplicación hoy en día. David, un hombre que conoció y anduvo con Dios desde niño, después de tantas tribulaciones y formación que Dios le dio, es levantado como rey de Israel. 40 años reinó. Pero este hombre, en unos cuantos días, se convierte en un adúltero y en un homicida. Adultera con la esposa de uno de sus generales y mata al general esposo de esta mujer. Este hombre debió preguntarle a Dios, Dios, ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué es esta locura? Si yo siempre anduve contigo. Enséñame de qué se trata esto que estoy viviendo. Se metió 7 días a ayunar y a buscar a Dios. Y en el Salmo 51 él está expresando qué fue ese tiempo. Verso 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Y te he tenido por puro en tu juicio. David, viendo que sucedían todas esas cosas en su vida tan terribles, él está diciendo, en medio de todo esto te alabo. Tu juicio es justo. Eres puro en tu juicio. O sea, esto no es cuestión tuya, esto es cuestión mía. Yo soy responsable de mi pecado. Y enseguida dices, verso 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amados,
ese versículo que Dios lo escriba con cincel y con fuego en nuestros corazones. Otras versiones dicen, en pecado fui concebido y en iniquidad fui formado. David entendió a través de esos días, de su clamor vino esa sabiduría dada por Dios. Por eso él sigue diciendo acá, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David está diciendo, en estos días me has contestado al fin sé por qué yo me convertí en un instante en un adúltero y en un homicida. Gracias, Señor, tú me acabas de enseñar que yo fui concebido en pecado y formado en maldad, y así somos cada uno de nosotros. En el momento que el óvulo de nuestra mamá fue fecundado, en ese instante mismo, la iniquidad y el pecado entró a nosotros. Otra manera en que Dios nos está diciendo, la verdad son pecadores. ¿Aceptamos esa verdad? Creo que esa es la clave de lo que estamos viendo ahora. La aceptamos de tal manera que estaríamos dispuestos a que alguien con quien Dios nos muestre ser totalmente sinceros, hablar de nuestro pecado con el ánimo de que esa humildad nos ponga en la luz, porque el diablo queda desarmado cuando le contamos a otra persona todas nuestras tinieblas. Mientras las ocultamos, estamos en el terreno de él, estamos en la oscuridad. Pero cuando yo le cuento a alguien, salgo a la luz. Jesús vino a eso. Jesús vino a abrir las cárceles y sacar a la luz a los presos. ¿Qué es sacar a la luz? Jesús vino para que tuviéramos el coraje y el entendimiento de decir, soy pecador y he hecho esto, y te lo estoy contando porque Dios me guió a tener comunión contigo, porque quiero estar en la luz para que la sangre de Jesucristo me limpie. Ese día saliste a la luz. Hay personas a las que el Señor les abrió sus cárceles, pero no han querido salir a la luz. Siguen en la oscuridad, siguen en su prisión. Esto que el Señor le reveló a David debe cambiar nuestras vidas. Y te hace humilde. Tú no eres mejor que otro, ni hay otro peor que tú, no lo hay. Cuando a veces con Charo nos enteramos de cosas y ella o yo estoy contando, siempre la respuesta que da el uno al otro es esta: no fuimos mejores que esa persona. Ustedes fueran en nuestro carro o estuvieran en nuestra casa, oirían esa frase con tanta frecuencia. Y cuando ella dice, o yo digo, no fuimos mejor que esa persona, amor, ya no hay más que comentar, ya no hay más juicio, ya no hay más comentario, que es lo único que queda, orar y decir, Señor, no fuimos mejor que esa persona. La misma iniquidad que ella ha manifestado, estuvo en mí. Padre de gloria, pedimos que tu presencia, tu poder, tu revelación, tu sangre, haga en ella, lo que hiciste en nosotros. Padre, tú no haces acepción de personas. Bueno, si confesamos nuestros pecados, último párrafo, Dios no solo nos perdona, además nos limpia. Esto no se trata solo de perdón, se trata de limpieza. Si cree que sus pecados son perdonados, pero no experimenta también la limpieza, pregúntese si realmente ha sido perdonado, pues el mismo Dios que perdona también limpia. Entonces muchos de nosotros diremos, pero ¿por qué yo vengo y le confieso a Dios con tanta frecuencia? Señor, otra vez lo mismo, estoy delante de ti, ayúdame, sálvame, líbrame de esta basura que vivo en forma repetida. Señor, otra vez lo mismo. Y estamos ahí clamando ante Dios. No ha sido limpio, la basura sigue igual. ¿Y por qué sigue igual? Porque tú no sabías que hay que ir a la luz. No sabías cómo salir a la luz. No sabías la importancia de tener comunión con otros, no solo con el Señor. Sé que esto es retador para la naturaleza vieja. Siente pánico la naturaleza vieja. Si cumplimos las condiciones, obtenemos el paquete completo, perdón y limpieza. Si no cumplimos las condiciones, no es que recibamos la mitad. No, yo recibí el perdón aunque no me sienta limpio, pero ya sé que estoy perdonado. No, usted no recibió nada. Dios no da medios paquetes. Si usted cumple la condición, el paquete total es tuyo, perdón y limpieza. Pero si tú no cumples las condiciones, no aspires a tener ni el 10, ni el 20, ni el 80% del paquete. O cumples si tienes todo, o no cumples si no tienes nada. Por eso estamos muchas veces reiteradamente viviendo el mismo pecado. Si Dios limpia el corazón, no seguiremos cometiendo los mismos pecados. Si Dios limpia el corazón, no seguiremos cometiendo los mismos pecados. Y entonces, de un corazón limpio saldrá fruto de labios limpio y puro. Ustedes se imaginan lo que es para el diablo que yo venga y le diga a Leonor,
vengo a confesarte algo. Quiero caminar en luz. Yo he sentido en mi corazón animadversión hacia ti. No me siento cómodo hablando contigo. Esa es mi verdad, Leonor. Pero no quiero seguir ocultando esto. He venido a decírtelo porque yo quiero vivir en la luz. Leito, pon tu mano sobre mí, por favor. Declara que me perdonas. Me puse en la luz. Y entonces soy limpiado. Y soy perdonado. Santiago dice, confesaos unos a otros vuestros pecados, para que seáis sanados. Paso 3. ¿Cuál fue el primer paso? Llame su mal hablar como es pecado. Segundo paso, viva en la luz. Y estamos viendo que esto es serio, absolutamente serio. Paso 3, rechace el pecado y ríndase a Dios. Algunos dirían, no, yo no quiero andar en problemas, entonces rechazo el pecado, pero con Dios más adelante miro a ver cómo le hago. No. Esas dos cosas tienen que ser simultáneamente. Es decir, Señor, rechazo el pecado. Señor, rechazo esta animadversión que siento por Leonor. No quiero esa animadversión en mí, no la quiero. Usted tiene que rechazar el pecado y hablar que usted no quiere el pecado en su vida, pero a la vez tiene que rendirse a Dios. Debe ejercitar su voluntad en dos caras frente al pecado. Debe decir no al pecado y sí a Dios. Haga ambas cosas. No puede decir no al pecado sin decir sí a Dios, porque dejará un vacío que será llenado una vez más con el mismo pecado. Si no se rinde a Dios, no escapará del pecado. Entonces, fíjense que hemos hecho de pronto las cosas incompletas. Sí, Señor, confieso mi animadversión hacia tal persona, Señor, perdóname. Pero no estamos diciendo, Señor, rechazo el pecado, no quiero volver a ello, no lo quiero en mi vida. Y algo más, me rindo a ti, Señor amado, rindo mi corazón, rindo mis sentimientos. Pon en mí el sentimiento que tú tienes para con esta persona, Señor. Me rindo a ti, Señor, porque no quiero más el pecado. En Romanos 6, Pablo dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Pablo está diciendo, no se ofrezcan, digas, pecado, no cuente conmigo. Pecado, no cuente con mi lengua. Pecado, no cuente con mi sentimiento ni mi animadversión hacia tal persona. No cuente con eso. Pero a la vez debemos ofrecernos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y decir, Dios, ahora me presento a ti, Señor, declarando, rechazo el pecado, pero me rindo a ti, que los miembros de mi cuerpo, incluyendo mi lengua, estén señoreados por ti. Mi lengua esté señoreada por ti, porque la rindo a ti, Señor amado. Sé el dueño de mi lengua. Presentando los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, la condenación de la ley, sino que estarán bajo la gracia, bajo el poder de Dios. Hay que decirle no al pecado y a la vez decirle sí a Dios, pero con ganas, con vehemencia, con una decisión vertical. Y entonces aquí la palabra nos dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Es una promesa dada por Dios. Cuando el pecado le desafíe, diga, no me rendiré a ti. Sobre todo no rendiré a ti mi lengua, que es la causa de la mayoría de los problemas. Pecado, ya no puedes controlar mi lengua. Asimismo acuda a Dios y dígale, Dios, rindo mi lengua a ti y te pido la controles porque yo no puedo. Solamente el poder de Dios mediante el Espíritu Santo la puede frenar para bien. Santiago 3, 7 y 8 dicen, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Podemos ser limpios de la lengua enferma? Absolutamente sí. Igual que podemos ser limpios de cualquier otro pecado. ¿Cuál es la condición para que la sangre obre en mí el perdón y la limpieza? Vivir en la luz. Vivir en la luz. Vivir en la luz. ¿Qué significa vivir en la luz? Tener comunión. Tener comunión con otros. Allá en nuestra cárcel seguimos creyendo que somos mejores que... No soy mejor que nadie, igual que los demás. Yo fui concebido en pecado y fui formado en maldad. Eso no es cierto que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No es cierto, el hombre nace formado en maldad y concebido en pecado, punto. Y a través de la vida va caminando y empieza a tener circunstancias y condiciones físicas, monetarias, etcétera. ¿Para qué? Para dar lugar a todo lo pecaminoso. Entonces, ¿está claro cómo ser limpios por la sangre? Si nos llevamos esta noche, ganamos la noche. ¿Qué debemos hacer de aquí en adelante? Pedirle a Dios, Dios,
¿Con quién tengo comunión? Observen que hemos vivido como llaneros solitarios debido a esta falta de conocimiento. ¿Qué hacemos? Nos aislamos de todos, ¿sí? Un saludo cordial nomás. Llegamos a la congregación, doctor Carlos Julián, bienvenido, qué alegría tenerlo acá, Dios le bendice, la presencia de Dios está en este lugar. Hola, qué pastor tan querido, ¿no? Leito, qué alegría verte, bendecida. Oiga, me alegra verte hoy. Yo la llamo Leolilo, por su cabello lilo. Le digo, Leito, Leolilo, ¿cómo estás? Qué alegría, te bendigo. Eso no es comunión. Hagamos un asado y vamos todos y entonces nos vamos a un buen sitio y comemos y tenemos comunión. Eso no es comunión. Allá vamos y comemos y bebemos. Y estamos diciendo, ay, qué alegría verte por acá, hola, qué rico este sitio, hermoso el sitio, no, Dios hace cosas tan grandes, tan maravillosas, oh Señor, la naturaleza te da gloria, Señor. Allá estamos todos mistificados, todos religiosos. Eso no es comunión. Comunión es decir, óyeme, he conocido algo de lo que estás viviendo difícil y te quiero decir, no fui mejor que tú. ¿Verdad, Gonza? ¿Por qué hice eso? Desearía contarte algunas cosas de las que yo he vivido. Desearía contarte, yo anduve en esto. ¿Cómo? ¿Sí? Y te puedo contar cómo Dios trató mi vida. Y entonces cuando yo abro mi intimidad y la otra persona puede abrir su intimidad, cuando se abre esa intimidad emocional, espiritual, cuando se abre a intimidad espiritual y emocional, sí hay comunión. La comunión no es abrir el chicharrón que nos sirvieron y coger un pedazo y decirle, ay, te comparto mi chicharrón. No, eso no es comunión. ¿Estamos bien? ¿Por qué vivimos aislados? Porque no hay comunión. Si vivo solito, nadie me toca. Es muy fácil llegar a una congregación y saludar a todos como les digo. Si alguien puede decir, yo tengo comunión con el pastor Valderrama, para decir eso es porque el pastor Valderrama le ha abierto su corazón en algunas cosas o en todas. Nos llamó una persona de Europa hace 4 días. Óigame, estamos bendecidos por lo que Dios ha puesto en ustedes en esa página web. ¡Wow! Ustedes no tienen idea, lo hemos compartido a nuestros hijos, a familiares, amigos, es increíble. Vivimos aquí en París, pero tenemos gente en Chile que les escucha, en Colombia tenemos gente que le hemos enviado. ¡Wow! ¡Qué bendiciones ustedes! Ahora, no crean que Dios nos ha sacado de cosas terribles y maravillosas. Imagínense que y empiezan a abrir su vida. Oye, nosotros en alguna oportunidad, en algún tiempo vimos que la habilidad que Dios me había dado era algo que podría hacerme inmensamente rico. Y entonces abrimos empresa y obtuvimos un crédito de los bancos y empezamos empresa porque soñamos con ser absolutamente ricos y pasó un año y al cabo de un año no habíamos ganado un peso y estábamos debiendo no sé cuántos miles de euros. Oye, esa persona está abriendo el corazón, está diciendo yo soy pecador, yo viví preso de la codicia, yo vivía pensando que la vida era tener bienes, yo pensé que las riquezas eran lo que me hacían grande y exitoso. Nosotros pensamos eso como familia, pero Dios trató nuestras vidas. Oye, esa persona, ¿qué está haciendo? Está abriendo su pecado a otra persona. ¿Y qué está logrando con eso? Vivir en luz. Y si vive en luz, ¿qué sucede? Dios la está limpiando continuamente de la codicia. O sea, en esa hora y media de llamada, quizá tuve comunión con alguien que está tan lejos que con personas que están tan cerca. ¿Por qué? Porque la cuestión no es distancia, la cuestión no es comer, la cuestión no es estar juntos, la cuestión es reconocer nuestro pecado, no ante Dios, sino ante otros, guiados por el Espíritu Santo. Entonces pídame al Espíritu Santo, Señor, yo quiero vivir en luz. Y si ustedes lo hacen, van a ver que ciertamente empezará a haber comunión con otros. Entonces muchas veces nos quejamos, ¿por qué no me visitas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vas? Etcétera. Visitar no es comunión, salir a comer no es comunión. Creo que se nos está aclarando el panorama. Podemos ver al otro igual que nosotros. Oye, ¿cuántas cosas han vivido? ¡Wow! Oye, esta gente ha sido redimida igual que yo. Oye, esta gente vivió cosas en otras áreas que no vimos nosotros, pero igual solo Dios lo sacó adelante. ¡Wow! Esta gente sabe lo que es el poder de Dios. Nuestra comunión debe ser con aquellos que de limpio corazón. Nuestra comunión debe ser con aquellos que de limpio corazón buscan al Señor. Nuestra comunión debe ser con los de limpio corazón. ¿Y quiénes tienen el corazón limpio? Los que viven en luz. ¿Y qué hacen para vivir en luz? Muestran su vida de pecado a otros para darle gloria a Dios. No hay comunión porque no vivimos en luz. Dígale, no hay comunión porque no vivimos en luz. No hay comunión porque no vivimos en luz. Dígale, no hay comunión porque preferimos ocultar. Yo prefiero ocultar. Cuando mis hijos han venido a mí a decirme, papá,
¿Qué pasa con mi vida, etcétera? Digo, a ver, mijo, no quiero hablar de ti, quiero hablar de mí. En esa área yo hice equivocado esto. Y entonces cuando mis hijos ven que yo abro mi corazón, abro mi intimidad espiritual, ¿qué hacen ellos? Papá, ahora lo entiendo, es que yo en esa época también hice esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniéndonos en luz. Y si hay luz, estamos viendo en luz ahí. Comunión. Y entonces la sangre nos limpia y nos perdona. Pero mientras estemos en la oscuridad, llanero solitario, no quiero que nadie sepa de mi vida. No, es que de pronto eso lo usan para... ¿Qué importa? ¿Cuál es el problema? Más bajo de lo que estuve no puedo estar. Más bajo de lo que yo estuve sin Dios no puedo estar. Entonces, conozco el fondo. ¿Cuál es el problema? ¿Que alguien más quiera intentar mandarme al fondo? No hay problema. Pero si tú quieres conservar cierta altura, buen hombre, cierta reputación, en fin, estás en orgullo. ¿Qué es el orgullo? Pecado. Hay que hacerse vulnerable. Y saber entonces, algo que les he dicho y termino. En el Gólgota, Dios puso el pecado de la humanidad sobre su Hijo Jesús. Todo lo corrupto y lo equívoco de la naturaleza humana fue sobre Jesucristo. El hecho de que todo lo corrupto estuviera sobre Él en ese monte, pregunta, el hecho de que todo lo corrupto estuviera sobre Él en ese monte, hizo que ese monte no fuera un lugar sagrado y ese fuera un tiempo sagrado. No, fue un lugar sagrado y un tiempo sagrado. Cuando algún hombre o mujer venga a ti a abrir su intimidad espiritual, a comentarte de su pecado porque quiere vivir en luz, amado, quiero que sepas, ese momento, ese tiempo, ese lugar es sagrado a los ojos de Dios. Cuando tú vienes a mí y abres tu intimidad como pastor, para mí es eso, ese tiempo, ese lugar es sagrado. No es cualquier tiempo. Y tengo que darle el tratamiento de algo sagrado ante Dios. Seré absolutamente confidente. Y si lo hacemos, Dios te usará para que otros vengan a estar en luz. Otros querrán tener comunión contigo. Porque le diré, pues, no fui mejor que tú, pero Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Ven y te cuento. Y empieza la comunión. Ahora, si yo hoy le cuento de lo mío a otra persona, me dice, pues es que usted no hizo lo que yo hice. Es que usted debió haber hecho. Es que usted. ¿Qué digo? ¿Vuelvo a tener comunión? Oye, me siento juzgado. Voy ante una persona que me hace sentir que ella es mejor que yo. Yo no quiero volver allá. Pero si yo encuentro una persona que me dice, oye, yo no fui mejor que tú. Quizá cosas peores sí, imagínate, yo anduve en esto. Pero Dios hizo esto. Dios es tan grande y ese Dios es tu mismo Dios. Ese Padre mío es tu Padre. De modo que ánimo, vamos para adelante. ¿Volverá a tener comunión conmigo? Claro, ¿qué dirá? Oiga, me sentí bien allá. Yo quiero volver allá. Quiero tener otro tiempo con esta persona. A veces, ¿por qué la gente no me visita? Buena pregunta. ¿Por qué no me llaman? Buena pregunta. ¿Por qué no quieren estar al pie mío? Buena pregunta. Si vivimos en luz, tendremos comunión unos con otros. Ponemos de pie y oramos en esta noche. Padre nuestro, gracias. Gracias, amado Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque tus mandamientos nos fuerzan amorosamente a ser humildes, no solo contigo, sino a ser humildes con otros. Revélanos por tu Espíritu Santo la importancia de vivir en luz, la importancia de tener comunión. Muéstrame personas que te buscan con un corazón limpio. Muéstrame personas que viven en la luz y que me pueden permitir salir de mis prisiones de oscuridad. Dame el coraje. Señor Jesús, tú viniste para sacar a luz a los presos. Dame el coraje por tu Espíritu Santo, el coraje para hablar con otros. Cosas terribles que hice, con las cuales he pecado contra el cielo y contra ti. Señor Jesús, tú dices que aprendamos de ti que eres manso y humilde de corazón. Revélanos y danos ese espíritu de valentía para tener comunión con otros. Haznos también, te pedimos, personas maduras, que podemos ver a otros, pecadores como nosotros, con tus ojos, a través de tu palabra, Señor. El hijo maduro es aquel que por el uso va aprendiendo discernimiento. Danos el discernimiento que diste a David. Danos ese discernimiento, esa sabiduría, con la cual no demos lugar al orgullo en nuestras vidas. La verdad es que hemos pecado. Esa es la verdad de todo ser humano. Y ese es el lugar en que me puedo unir, donde hay una unión común con cualquier otro ser humano. Lo que nos une es, somos pecadores.
Esa es la unión común que tenemos. Gracias, Señor. Se requiere humildad para reconocer que eso es lo que nos da unidad. Gracias, Padre. Muéstranos con quién tener comunión. Y hoy te pedimos, Señor, sácanos de vivir como llaneros solitarios. Sácanos de ese estado. Vivimos como llaneros solitarios aún con nuestros hijos. Vivimos como llaneros solitarios aún con el cónyuge, con la familia, con las personas de la misma congregación en que nos has puesto. Sácanos de ahí, Señor. Sácanos a la luz. Tú abriste las cárceles, pero no basta con abrir la celda. Ahora nosotros tenemos que salir de esa celda de oscuridad. Salir de mantener nuestra vida oculta. No solo la presente, sino la pasada. Padre de gloria, que en la luz entre parejas des a cada uno y a cada una el perdonar como tú nos perdonaste, y que crezcamos los dos en la medida que andamos en la luz. Gracias por esa intimidad espiritual a la que tú nos llamas. Gracias, Señor. Deseamos que tu sangre fluya continuamente limpiándonos y perdonándonos. Pero hoy entendemos que la sangre tuya no actúa en la oscuridad. No seremos limpios a menos que andemos y vivamos en la luz. Tú vives en la luz, amado Dios. Queremos vivir como tú vives, en la luz. Tú no ocultas nada de ti. Todo es manifiesto, Señor. Y tú nos llamaste del reino de las tinieblas, de lo oculto, al reino de la luz de tu amado Hijo. Fuimos llamados a vivir en un reino de luz, de sinceridad. Tu palabra dice que somos nueva masa, Señor. Libre de hipocresía, libre de hipocresía. Líbranos de la hipocresía, Señor. Te lo pedimos en esta noche. Obra para que se acaben las islas. Hemos vivido como islas. Gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro. Gracias. Gracias por la humildad para aceptar que mi comunión está en el hecho de ser pecador como los demás y poder perdonarles como tú me has perdonado. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibo lo que he pedido en esta noche, Señor.